Hola Andreina, ¿cómo estás? Hola, mi Ceci, bien. Bueno, aquí estamos con Andreina Ojeda, que nos está acompañando hoy desde Irlanda. Yo por aquí desde el otro lado del mundo en Estados Unidos y nos vamos a conectar para empezar estas tertulias, wow, para conversar de temas que le puedan servir a las mujeres emprendedoras en estos tiempos en que nos toca quedarnos adentro. Y el tema de Andreina tiene mucho que ver con eso. A ver, Andreina, cuéntanos, ¿cómo es que es ese tema que vas a trabajarnos, acompañarnos a conversar hoy? Bueno, yo me considero una persona introspectiva y siempre he querido trabajar el tema de la introspección porque en mi camino de encuentro conmigo misma me he dado cuenta de que muchas veces caigo en patrones que no son saludables. Entonces quise enfocarlo hoy un poco en momentos en los que la crisis global nos está llevando a quedarnos en casa, a resguardarnos, a cuidarnos, en eso de, bueno, si no podemos salir afuera, entonces, ¿cómo hacemos para estar adentro, para vernos a nosotros mismos y para poder hacerlo de una manera saludable que realmente nos permita crecer, que no nos quedemos en esos patrones quizás limitantes, que lejos de hacernos crecer y de potenciarnos, nos limitan y bueno, al final estamos en casa con nuestras mentes, con nosotros mismos y tenemos que trabajar en esa relación para que pueda ser saludable y no volvernos locos. Excelente. Y les voy a contar por qué Andreina tiene toda una experiencia maravillosa para hablarnos de este tema en particular, que es la introspección a color en tiempos de cuarentena. Andreina, ahí la vemos súper joven, súper fresca, con esa energía así tan bonita. Ella está estudiando psicoterapia, tiene muchos años en este trabajo de autoconocimiento y de profundizar en su ser introspectiva, como nos lo ha dicho. Es la creadora de Self Academy y también es la desarrolladora del podcast Miramos para Adentro, que tiene que ver con todo este trabajo de que las personas introspectivas podamos reconocernos como esa parte luminosa y brillante que podemos regalarle también al mundo. ¿Sí? Entonces, desde toda esa experiencia, desde todo lo que ella ha estado trabajando en sí misma y acompañando a otros, nos puede compartir acerca de este maravilloso tema. Entonces, cuéntanos de la introspección a color. Bueno, la introspección a color fue un nombre que a mí me gustó mucho y es mi manera de distinguir la introspección saludable de la que yo siento que no lo es. Yo lo distingo entre la introspección gris y la introspección a color. Y a mí me gusta explicarla con 5 mantras que a mí me parecen valiosos. Podemos irlo trabajando aquí en este espacio, pero en líneas generales sí, es una manera de vernos a nosotros mismos que sea saludable, que lejos de limitarnos, realmente se enfoque al crecimiento y es entender también, bueno, chévere, me veo a mí misma, me conozco más, reconozco mis patrones y luego qué hago con eso, luego cómo construyo y cómo crezco a partir de allí. Eso creo que es una de las claves de lo que yo llamo la introspección a color y también en el camino de mirarse a sí mismo, hacerlo desde unos lentes que sean compasivos, que sean saludables, que nos permitan encontrarnos con tanto nuestra luz como con nuestras sombras, de una forma que no nos lleven al juicio, que no nos lleven a quedarnos encerrados en patrones de comportamiento que no sean conscientes, sino que más bien sean automáticos. Y, y es eso, es poder hacerlo siendo como esa amiga de nosotras mismas para no, sí, para no caer en el juicio, en la comparación y en todas esas cosas que a veces la vocecita que tenemos adentro nos empieza a fallar y nos empieza como a ir en contra en lugar de ir a favor. Y yo creo que como emprendedoras es vital
primero conocernos, poder crear a partir de quienes realmente somos, poder hacerlo desde la autonomía. Creo que el autoconocimiento nos da ese poder de decisión, ese desligarnos de lo que es el entorno, de lo que nos dice el otro, de esa dependencia que tenemos de lo que hacen o dicen o creen o piensan los demás, porque nos ponemos más seguros de nosotros mismos en la medida en que conocemos quiénes somos realmente y nos atrevemos a vivirnos como somos realmente. Entonces va por ahí la introspección. Gracias, Andreina. Y cuéntanos para ti, que eres una emprendedora, que eres una chica joven, que te atreviste a dejar tu país e irte a un lugar tan lejano del mundo. Andreina es venezolana. Y estar cumpliendo esos sueños, ¿no? Además de que estás trabajando, estás estudiando, sigues, te inscribiste en el Bootcamp Mujer Wow y estás dándole forma y bases reales a tu emprendimiento. ¿Y cómo te ha servido a ti y cómo le puede servir a muchas emprendedoras más que en este momento se están quedando en casa, vivir a conciencia esa introspección a color? ¿Cómo aprovecharla para darle bases y fundamentos bien sólidos a sus sueños? Sí, yo creo que eso es clave. Y me va a permitir contarte una anécdota, Ceci, de algo que justamente porque nombraste el sueño, el emprendimiento es un sueño, y algo muy, muy, muy personal, no tiene que pasarle a todo el mundo, pero fue algo muy personal que yo descubrí gracias a todo este camino de autoconocimiento. Y luego de contártelo, vamos a ver cómo el link se hace allí, de cómo el autoconocimiento nos puede ayudar a tomar decisiones conscientes. Yo pequeña, por ejemplo, yo crecí en una familia de muchas tías, y estas tías tenían la costumbre de reunirse todos los viernes, y todos los primos íbamos a casa de mi abuelo, y eso eran unas tertulias maravillosas. En ese espacio, mis tías siempre les encantaba colocarse en la mesa y comenzar a soñar. Ellas eran de soñar, y un viernes era que soñaban sobre un proyecto maravilloso que querían hacer, sobre una idea de negocio que tenían. Ellas son muy hábiles con las manualidades, y bueno, iban, ay sí, vamos a montar un negocio de tortas y hacemos fiestas y yo organizo, y la que sabía matemáticas se encargaba de las cuentas, y ese era un sueño espectacular. Y yo así, sentada, yo tendría que como 5 o 7 años, y yo así sentada esperando, como escuchando todos esos sueños, y yo decía, Dios mío, estas mujeres van a crear esta empresa, qué emoción. Y en mi cabeza empezaba a armar la idea y la ilusión de lo que significaría ese emprendimiento para mis tías. Y un viernes era el emprendimiento, y otro viernes era que íbamos a hacer un viaje todos juntos a Disney, y empezaban esas mujeres a soñar, a buscar precios, a buscar pasajes, a todo. Y llegó un punto en el que yo fui creciendo y creaba esa ilusión de que iban a pasar las cosas, y no entendía que a ellas lo que les gustaba y lo que disfrutaban ellas era el sueño en sí, era sentarse a conversar sobre el sueño, y ese sueño nunca se hizo realidad. Y en mi cabeza, desde muy pequeña, lo que yo interpreté de esa realidad se configuró como una creencia base en mi mente de los sueños no se hacen realidad. No importa cuánto sueñes, cuán grande sea, el sueño no se va a hacer realidad. ¿Cómo eso se traduce cuando no estaba consciente de esa creencia? ¿Cómo eso se traducía en mi día a día? Bueno, yo soñaba todo el tiempo con ideas diferentes. Yo soy multiapasionada y me gusta aprender, me gusta hacer, me gusta todo el tema de la psicología, también me gusta el arte, me gusta el teatro. Entonces yo soñaba con 1000 cosas que nunca tenía las herramientas para hacer la realidad, no porque no tuviera la capacidad, sino porque tenía esa creencia base de que los sueños no se hacían realidad. Entonces siempre es, yo no soy capaz de hacer mi sueño, y esa es la creencia que estaba allí de manera inconsciente y que se traduce en comportamientos automáticos, como por ejemplo, evadir la realización de mi sueño porque me prefiero quedarme de repente viendo televisión, porque ya yo no creo que mi sueño se va a hacer realidad. En un momento en el que yo empiezo a entender que el autoconocimiento es necesario para poder tomar decisiones conscientes, y empiezo a trabajar en mí, y me doy cuenta que esa creencia base está allí y que está dominando prácticamente mis decisiones de vida sin yo darme cuenta, digo, wow,
es demasiado importante tomar conciencia de cuáles son las creencias que nos están configurando, cuáles son los valores que tenemos, cuáles son esas cosas que vimos de niños y que les dimos una interpretación que por falta de conocimiento, de filtros, porque somos niños, se instauran allí y quedan tan arraigadas que dominan nuestras acciones en el futuro. Entonces, claro, ¿por qué creo que la introspección a color y el trabajo interno es necesario? Porque en la medida en que nos damos cuenta y le ponemos nombre a lo que llevamos por dentro, la manera como estamos configurados, podemos tomar una decisión consciente de con qué queremos quedarnos, con qué queremos vivir, qué queremos que sea lo que domine o lo que nos guíe en la transformación de nuestra vida, en la construcción de nuestra vida, y qué cosas van a seguir allí, pero podemos reconocerlas y podemos decir, ya va, entiendo que estás ahí, entiendo por qué estás ahí, pero no voy a dejar que seas tú quien tome la decisión de mi vida. No voy a tomar una decisión basada en ese miedo, en esa creencia que sé que no es real. Entonces, para mí, ese proceso es necesario como emprendedora. La decisión de emprender es una decisión consciente, no puede ser una decisión automática. Y hay un montón también de rutinas, de disciplina que tenemos que tener como emprendedoras para poder llevar a cabo ese sueño. Y si vivimos de manera automática, sin reconocer cuáles son los pensamientos y las emociones que nos están guiando, pues evidentemente se vuelve un proceso muy duro. Sí, mucho más arduo, tienes razón. Exactamente. Y este es un tiempo muy oportuno para retomar prácticas, hábitos, rituales que nos ayuden a mantener el enfoque y, como dices tú, desde ese espacio de introspección a color, poder hacer que nuestros sueños se hagan realidad. Y si Totalmente. ya están empezando a hacerse reales o ya hemos andado un camino y pensamos que este momento nos está deteniendo, es darnos cuenta, como dices tú, que es también una creencia, que depende de mí, que mi emprendimiento, mis sueños, mis actividades sigan adecuándose a este momento. Y en Exactamente. base a eso, recuerdo que nos comentaste hace un ratito acerca de 5 mantras, me quedé Sí. pendiente de eso, y que creo que sería algo muy chévere que las mujeres, las emprendedoras del mundo se puedan llevar de esta conversa y poder aplicar en este tiempo tan especial que nos ha tocado transitar. Tal cual, yo creo que es clave y es mi manera de explicar la introspección al color, pero uno de los primeros mantras que veo es el entender, y es una de las primeras cosas que yo también me tocó entender, no somos nuestra mente. Nuestra mente está cargada de creencias, valores, configuraciones que hemos ido adquiriendo a partir de la interpretación que en algún momento de nuestra vida y que en este momento todavía seguimos haciendo de la realidad. Son como filtros que nos llevan a ver la realidad de determinada manera. Entonces el entender, el poder vernos a nosotros mismas, entendiendo que no somos nuestra mente, sino que podemos tener la capacidad de observar nuestra mente de una manera objetiva y entender cómo estamos configurados, nos da el poder de decisión. Nos da también, y lo uno al segundo mantra, que es aceptarnos incondicionalmente, nos da la posibilidad de no juzgarnos, porque en el momento en el que yo digo, no soy mi mente, yo soy algo diferente a mi mente, yo puedo entender, por ejemplo, los patrones y las creencias que están guiando mi vida en un momento determinado, y no empiezo a latigarme a mí misma diciendo, es que yo soy así, es que yo soy mala persona, es que yo soy ansiosa, es que yo soy, sino que lo entiendo, no, ya va un momentico. Mi mente tiene esta serie de condiciones porque creció en un determinado ambiente, bajo una determinada cantidad de, no sé, instrucciones, valores, condiciones que me hicieron creer esta serie de valores, esta serie de creencias limitantes, y por eso es que me estoy comportando de esta manera. Nos podemos ver desde un umbral, desde una separación que nos da esa objetividad y esa aceptación, y es una forma mucho más autocompasiva desde el amor propio que nos da también más seguridad. Entonces eso es dos mantras. No somos nuestra mente y aceptación absoluta e incondicional de nosotras mismas en el camino. Porque a la larga somos nuestras propias compañeras en el camino del trabajo interno. Sí, Eh, Otra cosa importante es, bueno,
yo, por ejemplo, caí en muchos patrones de, ok, me quedo pensando en mí, me quedo haciendo introspección, me quedo analizándome y en ese círculo no avanzo porque, chévere, estoy analizándome, pero no tomo acciones para poder convertir ese nuevo conocimiento que tengo de mí misma en un crecimiento. Entonces, como tercer mantra, aprendí que es importante hacernos responsables de nuestro crecimiento y del cambio que queremos dar en nuestra vida o en nosotras mismas. Es entender que lo que conocemos de nosotras mismas no puede convertirse en una justificación o en una excusa. Ah, pero es que como a mí me pasó esto en el pasado, entonces ya yo soy así y eso está escrito en, en, en mi piel y yo simplemente ahora tengo que ser así. No lo puedo cambiar porque eso ya está muy arraigado. No, es entender que sí existe el trabajo interno, que sí existe, que necesitamos compromiso y disciplina para poderlo lograr y tiene que ser una decisión consciente de todos los días, pero que es nuestra responsabilidad crecer a partir de lo que vamos conociendo. Y bueno, los dos últimos, el penúltimo es, y a mí me parece súper importante, sobre todo para personas que tienen el talento de la introspección o que les encanta este tema de trabajar en sí mismos. A mí me pasa mucho que cuando uso mi talento de introspección desde el sótano, desde ese lado un poco negativo, sabemos que los talentos tienen como esas dos partes, los podemos usar desde la luz o lo podemos usar desde el sótano hacia el extremo negativo, es ese sobrepensar, el sobrepensarnos a nosotras mismas y el tema de un poco no saber cuándo pausar, entender que, ay, que quiero saber más y quiero saber de dónde viene y quiero saber por qué y no sabemos cuándo pausar. Entonces, el cuarto mantra es el saber, entender cuándo pausar y respetar nuestros límites y por sobre todas las cosas amarnos a nosotras mismas en el proceso. Y el quinto, wow, esto nunca lo había explicado tan rápido. El quinto, el Estamos quinto es... innovando con todo este tiempo ahora especial, en Esto es este como... tiempo fuera del tiempo. demasiadas cosas y es un trabajo muy profundo, pero bueno, acá en el reto de hacerlo rápido, el quinto es integrar todas las partes de nuestro ser. Y esto a mí me tocó aprenderlo, bueno, los cinco, ¿no? A mí me tocó aprenderlo y todavía lo sigo aprendiendo en el día a día. Pero esto a mí me gustó mucho porque yo descubrí que mi manera de observarme a mí misma era desde la mente. Yo siempre he sido muy académica, a mí desde pequeña lo que me nutrieron fue la mente, alimenta la mente, lee, estudia. Y siempre mi manera de observar el mundo y de observarme era desde la mente. Y mi cuerpo y mis emociones quedaron completamente separadas de lo que era mi proceso de crecimiento. Entonces a mí me ha tocado hacer un trabajo de observar mi cuerpo, de estar en el presente, de poder observarme desde un lugar que no sea la parte intelectual, la parte de la mente. Porque incluso me di cuenta de que en mi sobreanálisis desde la mente de lo que eran mis emociones, en vez de estar entendiendo y viviendo mis emociones, lo que estaba haciendo era sobrepensarlas como un mecanismo de evasión. Entonces, es importante entender que somos seres integrales, que no solamente somos mente y tenemos que producir, tenemos que hacer, sino que hay que pausar y poder observar nuestro cuerpo y entender y vivir plenamente nuestras emociones. Entonces, así, repito, esos son los 5 mantras con los que yo explico la introspección de color. Gracias, Andreina. Creo que le va a ser de mucho provecho a todas esas emprendedoras que ahorita están quedándose en casa y están en este espacio que la vida nos ha puesto, seamos o no introspectivos, nos ha invitado a la introspección. Y hacerlo desde esta introspección a color es mucho más productivo, más amable y yo creo que nos va a producir mucho más crecimiento y bienestar que hacerlo desde esa introspección gris de la que nos hablaste antes. Tal cual, estoy segurísima también. Y ya para ir cerrando, Andreina, cuéntanos, a ver, ¿qué le puedes regalar a todas esas mujeres que como tú, que como yo, como Teresa, la creadora de Mujer Wow y todo este equipo maravilloso, que seguimos buscando la manera de que nuestro emprendimiento siga adelante, de seguir apoyando a mucha otra gente a darse cuenta que
este es un tiempo especial, pero que también va a pasar, y que si en este momento vivo la situación de la mejor manera para mí, cuando bueno, nos toca volver a salir a, a vivir hacia afuera y lo hemos aprovechado hacia adentro, como lo haces, lo explicas tú tan bonito. ¿Qué cosas estás haciendo tú en tu día a día? ¿Qué parte de esos hábitos, rituales, disciplina de la que nos hablaste antes puedes compartir con todas esas mujeres que en este momento están pasando por lo mismo que nosotras? Yo creo que una de las cosas que a mí me ha funcionado mucho y que de alguna manera me ha ayudado a lidiar con este proceso que es nuevo para todos, es una mezcla entre aceptar nuestras emociones y todo lo que está saliendo de nosotros en este momento, porque todo es nuevo y las emociones también van a ser nuevas. Quizás lo que vayamos viendo de nosotros mismos va a ser nuevo. Y mantenernos curiosos a eso que vamos a observar en nosotros ante esta nueva situación. No podemos culparnos por de repente sentir que la crisis nos está agobiando o que nos sentimos más ansiosos de lo normal o que de repente estamos más evasivos ante la parte de la productividad. No podemos culparnos por sentirnos de esa manera, más bien es aceptar que nos sentimos así, hacer esa nota de, ok, esta es la manera como me siento, mantenernos curiosos a, bueno, ¿por qué posiblemente me estoy sintiendo así? Y utilizar eso como una oportunidad de crecimiento y una oportunidad de autoconocimiento en lugar de invertir energía en culparnos, en juzgarnos, en decir, pero qué mal estoy tomando esta crisis, pero yo debería estar haciendo esto, pero yo debería estar siendo productiva, pero mira, todo el mundo afuera está siendo más productivo o aprovechando este espacio para, de una manera u otra, y yo haciendo, o sea, el látigo de la vocecita interna es ser más amables con nosotros, estamos en un momento que es nuevo para todos, ser más amables, y a partir de esa amabilidad empezamos a ver, desde esa posición más compasiva, empiezan a salir las respuestas y empieza a salir esa energía más productiva y empieza a salir esas ganas de hacer y esa motivación empieza a volver, que es lo que necesitamos para poder hacer crecer nuestro emprendimiento. Entonces, es eso, es calmar, respirar, meditar, encontrarte contigo, aceptarte, mantenerte curiosa de tu proceso, verlo como una oportunidad de autoconocimiento que a partir de ahí entonces va a crecer. Porque si nos quedamos en el juicio, nos bloqueamos y cero productividad, cero todo. Así es. Gracias, Andreina. De verdad ha sido bien rico compartir este espacio contigo y todos esos tips maravillosos que nos diste y toda la experiencia que has compartido con nosotros. Gracias a ti, Ceci, a Mujer Entonces, Guau, por la oportunidad. Súper agradecida. bueno, y seguimos creciendo y compartiendo muchas más cosas desde esta introspección a color. Así Exactamente. que, Beso. vale. Besos, Andreina. Chao, chao.